va a aparecer allí el título de la predicación de esta tarde. Y como siempre agradezco a Dios por la oportunidad que Él me da de compartir su palabra. Le he puesto por título el testimonio que quisieron silenciar. Leo. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lea conmigo versículo 10 y 11, a una sola voz, por favor. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dios Padre eterno, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Rogamos que tu palabra pueda fluir, correr entre nosotros, Señor, que more en abundancia, Señor, de tal manera que seamos animados con ella, seamos exhortados con ella, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, coloque cada palabra en nuestro corazón y sirva, Señor, y esto sirva para que nosotros crezcamos aún más en cuanto a agradarte en toda nuestra manera de vivir y ser un testimonio fiel de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El testimonio que quisieron silenciar. Vuelvo a leer. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, escuche esto, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El capítulo 12 que acabamos de leer en el versículo, el capítulo 12 en sí, hermanos, ocurre después de uno de los milagros más impactantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y hablamos de la resurrección de Lázaro. En el capítulo 11 de Juan, usted va a encontrar este gran capítulo donde nos habla cómo Jesucristo resucitó a Lázaro. Ahora, si usted se da cuenta, en el capítulo 12 que vamos a estar analizando, Lázaro no dice ninguna palabra, pero su sola presencia proclama el poder de Cristo Jesús. Hablamos de Lázaro. Esto revela una verdad importante. Escuche. Una vida transformada por Jesús puede ser un testimonio poderoso, más que 1000 palabras. Lázaro no habló, pero fue suficiente con solo estar presente para que la gente viera el poder de Dios. Hablamos que la vida de Lázaro proclamaba entonces una verdad irrefutable. Jesús tiene poder sobre la muerte. Hablamos que esta es la realidad que impulsó a muchos a creer en Jesús y a otros llevar a endurecer su corazón para rechazar aún más a Cristo. Escuche esto, la resurrección de Lázaro es la última gran señal pública antes de que Jesucristo fuera crucificado. Paradójicamente, la resurrección de Lázaro acelera el plan para matar a Jesús. Y la vida restaurada de un solo hombre, Lázaro, conduce al sacrificio de otro. Jesús va a entregar su vida y le va a entregar para ofrecer vida eterna a todos los que creen en él. Pero la evidencia más fuerte del evangelio sigue siendo una vida transformada. Amén. Una nueva vida. Nuestro llamado, hermano, hermana que me escuchas, nuestro llamado no es atraer a las personas a nosotros, sino conducirlas a Cristo Jesús. La fidelidad en Cristo provoca oposición, pero Dios utiliza ese testimonio para atraer a otros a Cristo. Mire que este pasaje, hermano, hermana, nos invita a examinar nuestra propia respuesta ante Jesucristo, una nueva vida que Él nos ha dado a cada uno de nosotros y nos desafía a vivir de tal manera que nuestra transformación señale continuamente el poder de Cristo Jesús sobre nosotros. Dios es un Dios de poder y nos ha transformado a través de Cristo Jesús. Amén. Ahora, una vida alcanzada por la gracia
puede convertirse en un testimonio que Dios use para que otros crean en Cristo. Repito, y seré textual, una vida alcanzada por la gracia puede convertirse en un testimonio que Dios use para que otros crean en Cristo Jesús. Primer punto que quiero ver con ustedes, una vida nueva incomoda a quienes rechazan la verdad. Acompáñenme por favor al versículo 10 donde estamos en el libro de Juan, capítulo 12, en su versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Los líderes religiosos no podían negar el milagro, no podían ocultar el milagro del capítulo 11. En lugar de arrepentirse, intentaron eliminar la evidencia, quisieron silenciar al testimonio. ¿Y el testimonio era quién, perdón? Lázaro. Querían matar a Lázaro. No debemos sorprendernos, hermanos, cuando una vida fiel, consagrada a Cristo, genera oposición. Al contrario, debemos glorificar el nombre del Señor. Mire que estudiando Juan capítulo 12, se dice que los líderes religiosos quieren matar a Lázaro. Y cuando habla de principales, porque aquí dice en el versículo 10, pero dice los principales sacerdotes. Ahora, cuando habla de principales sacerdotes, se refiere a la élite religiosa. Está hablando de principalmente saduceos, quienes tenían la autoridad del templo. Y estos con cierta autoridad querían matar entonces a Lázaro. Estamos estudiando el relato. Ahora, ¿por qué querían matar a Lázaro? ¿Cuál era el propósito de matar a Lázaro, hermanos? Una respuesta tan lógica y natural era porque la vida de Lázaro testificaba el poder de Dios y la grandeza de Jesucristo, que Él era Dios. Cuando ellos veían a Lázaro, miraban entonces que Jesucristo tenía poder. Aunado a esto, quiero agregar, también buscan matar a Jesús, porque el capítulo 12 lo dice, para silenciar la verdad. Sin embargo, la muerte de Cristo no apagará el evangelio. Al contrario, será el medio por el cual Dios traerá vida eterna a los que creen en Él. Vea por favor, porque cuando yo estaba elaborando este mensaje o esta predicación, vinieron muchos nombres para darle un título a esta predicación. Y uno de ellos Lázaro amenazado de muerte por vivir. La segunda sentencia de Lázaro. La muerte volvió a buscar a Lázaro, o una nueva vida para la gloria de Dios. ¿Con cuál se queda usted? Gloria a Dios. Esta pudiera ser la apropiada, pero yo le puse el testimonio que quisieron silenciar. Ahora, ¿el por qué? Porque aquí usted va a ver a Lázaro que le quieren matar. Cuando una vida, escuche bien, cuando una vida testifique el poder de Jesucristo, Satanás no estará contento. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Esto es algo muy significativo. ¿Por qué lo querían matar? No porque él hubiera cometido algún delito, no era por eso, sino porque representaba una prueba viviente del poder de Cristo Jesús. Escuche, cuando una vida es cambiada por Cristo, quienes rechazan el evangelio no siempre atacan las ideas, a veces atacan a las personas que evidencian ese cambio. Cuando una vida transformada se convierte en un testimonio, es imposible de silenciar. Y estábamos hablando de Lázaro, pero también podemos hablar de cada uno de nosotros. Usted es un testimonio del poder de Jesucristo. Usted es un testimonio que Dios tiene poder para regenerar nuestras vidas, para cambiar nuestro ser y sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es poderoso. Nosotros somos un testimonio. Muchos quieren verte claudicar en el evangelio. Quieren que tú vuelvas atrás. Algunos quieren que tú caigas en tentación. Quieren verte retroceder, volviendo al pecado, volviendo de donde te sacó Cristo Jesús, para que tú vivas una vida sin vida, una vida en muerte, sin propósito y sin expectativa eterna. Es donde te quieren ver ellos. Y aquí es el diablo tratando de alguna manera socavar tu fe, de alguna manera
minimizar tu relación con Dios y tratando de que tú mermes tus fuerzas en cuanto a servirle y glorificar el nombre de Él. Y es natural que tu vida en Cristo sea un testimonio del poder de Él. Pero recuerda, cuando nosotros hacemos esto, es porque nosotros somos una nueva criatura. Escucha Jeremías, por favor, porque Jeremías dice lo siguiente. Él se queja con Dios y da un testimonio precioso a la vez. Él dice de esta manera en Jeremías 20, del 10 al 12, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos, aquí usaremos entre comillas, miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Testimonio del poder de Cristo es gracias a Dios, es gracias a su poder. Y no van a poder silenciar ese testimonio. Tú eres un testimonio del poder de Dios, de la grandeza del Señor. Ahora, una vida transformada incluye también ¿sabes qué? Nada más lo hizo. Él fue resucitado por Cristo Jesús. ¿Sabes por qué decimos esto? Simplemente él estaba vivo. Su existencia era evidencia suficiente para que la gente creyera en Dios y en el poder de Jesucristo. Lázaro no predicaba sermones. Lázaro no hacía milagros. Simplemente estaba, como dijimos, estaba vivo. Y mire por favor qué dice el versículo 10, porque a causa de él, y aquí hay una palabra que nos debe cautivar, dice muchos. Cuando dice muchos, Juan no especifica número alguno, pero enfatiza que el impacto era considerable. Y le diré, ¿por qué? Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 11, versículo 45 al 48. Juan 11, 45 al 48. Mire qué dice la palabra de Dios. Entonces muchos de los judíos, y aquí hablamos de la resurrección de Lázaro, que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿A causa de qué, hermanos? A causa de que Cristo había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Mucha gente creyó. El impacto fue tremendo que sacudió a las columnas que sostenían la religión judaica. Esto se estaba estremeciendo. Ahora,
Vea por favor ahí en el versículo 11 donde estamos, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban. Ahora, el verbo no significa necesariamente abandonar el judaísmo. Me explico, sino dejar de seguir el liderazgo incrédulo que rechazaba a Jesús. Aquí se estaban dando cuenta los judíos que ellos estaban abandonando el liderazgo de ellos y que se estaban yendo con Jesús por el milagro que Jesús había hecho. La evidencia obligaba a muchas personas a reconsiderar su postura y su fe. Y ahora ellos estaban buscando a Jesús. Mire por favor, seguimos ahí por favor, porque hay otro detalle más que me gustaría ver con ustedes. El versículo 11, porque dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían, perdón, ¿en quién? En Jesús. Le digo algo, el objetivo nunca fue Lázaro. No, el asunto no era Lázaro. El milagro se dirigía a la persona que acababa de hacer el milagro y era Cristo Jesús. Era Cristo. Necesitamos ir a Juan para comprender de lo que estamos hablando. Capítulo 11, por favor, porque cuando nosotros analizamos esto y vemos esto, el milagro estaba dirigida su atención hacia la persona de Jesucristo, no hacia Lázaro. Y por eso los principales también querían matar a Jesucristo. Pero llegamos al capítulo 11, por favor, tenemos que regresar para darnos cuenta de todo ello. Capítulo 11, versículo 1 al 6. Se le avisa a Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, victoriando a Lázaro. Ellos estaban creyendo en quien hizo el milagro. Y cuando a Jesús se le llega con esta noticia, no pase por alto algo importante en esta escena, por favor, porque cuando a Jesús se le dice que Lázaro está enfermo, Jesús se tarda 2 días más. Y tú no lo entiendes. ¿Perdón? Yo sé que si a usted le dicen, está enfermo tal persona en tal ciudad, es un ser amado, es alguien que usted estima bastante y usted sabe que al asistirle o estar con él, tal vez va a mitigar su dolor o le va a ayudar o le va a apoyar en lo que pueda. Usted va corriendo. Y ellos sabían por qué estaban buscando al Señor Jesús. Al que amas, está enfermo. Y el Señor Jesús, en lugar de ir pronto a ver a Lázaro, se tarda 2 días más. Perdón, ¿por qué se tardó 2 días más? Bien, a continuación dice la palabra de Dios donde estamos estudiando. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, escuche, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora escuche por favor que dice el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Pasaron 2 días. ¿Cuál era el propósito aquí? El propósito era el mismo del cual estamos hablando.
Los propósitos de Dios, dice que Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hasta aquí nadie lo entendería, nadie lo comprendería. Incluso Marta, cuando ve y ya están velando, ya están en el sepulcro, ella cuando ve llegar a Jesús, le reprocha a Jesús, y hasta ahí Marta tampoco entendía las cosas. Y lo primero que le reprocha Marta a Jesús es decirle: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero te tardaste, Jesús. Aquí es donde yo comprendo una cosa: Dios tiene grandes y preciosos propósitos. El propósito de nuestras circunstancias, por adversas que éstas aparezcan o sean, es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Los propósitos de Dios son eternos. Y me encanta y me cautivó lo que dice Pablo allí en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Su nombre sea glorificado. ¿Sabe que cuando le dijeron entonces, él está muerto? Y sus discípulos tal vez le apuraron y dijeron: ok, Señor, tenemos que ir. Él dijo: esto es para que mi nombre sea glorificado a través de la enfermedad de él. Y esto fue lo que sucedió. La gente creyó en Jesús a través de la muerte y resurrección de ¿quién? Pero creyeron en Jesús. Creyeron en él. Por lo que estés pasando, por difícil que esto parezca, aunque tú no le encuentres sentido, no quiere decir que no lo tenga. Él tiene un propósito. Y el propósito es para que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Sientes que las cosas se están viniendo abajo, que aquello que clavaste y que sujetaste se está viniendo y se está cayendo a pedazos. Si tú dices que no tienes control sobre esto, déjame decirte que yo creo en un Dios soberano, en que Él está tomando control de todo lo que está pasando en nosotros, y Él tiene un sumo control de tal manera que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito: glorificar su santo nombre, exaltar su santo nombre, y nuestras vidas servirán para que el nombre de Jesucristo sea magnificado. Lo fue con Lázaro. Muchos creyeron porque vieron el milagro que hizo Dios en él. Capítulo 11, versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escuche, todo testimonio verdadero apunta al Salvador y no al testigo. Todo apunta a Él. La evidencia más fuerte del Evangelio sigue siendo una vida transformada. Repito, la evidencia del Evangelio es una vida transformada, y esto sigue siendo la evidencia del Evangelio. Lázaro era una evidencia visible del poder de Dios. Era una evidencia de que Jesucristo era Dios. Mire, póngase a pensar en esto, por favor. Mire que pasar de muerte a estar vivo. Mire que Lázaro estaba enfermo, agonizando, y tal vez le susurraron al oído y le dijeron: no temas, Lázaro, ya enviamos a alguien para que vaya a ver a Jesús. Y Lázaro tal vez esperó con ansia. No lo dice la palabra de Dios, pero estoy tratando de imaginármelo. Y Jesús no llegaba. Y Lázaro entonces dio su último suspiro. Cerró sus ojos y dejó de respirar. Pero aquí tienes una evidencia. Y hablo de esto. Mira que pasar de estar muerto a estar vivo despertaba preguntas y llevaba a muchos a buscar a Jesús. Escucha lo siguiente:
La santidad, la integridad, la paz interna y el cambio genuino tienen un impacto evangélico en las personas. Las personas creen que la palabra de Dios es viva y eficaz cuando ven un cambio genuino en una persona que fue rescatada de la muerte a vida eterna. Amén. Dios tiene poder. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea su nombre. Mire, por favor, que la santidad, la integridad, la paz interna y el cambio genuino tienen un impacto evangelístico. Nuestra familia, vecinos, compañeros observan si realmente hemos sido transformados en nuestra vida. Si hemos pasado de muerte a vida, como lo confesamos. Si realmente Cristo hizo un cambio en nosotros. Cuando ellos miraron al resucitado llamado Lázaro, les causaba admiración y a la vez curiosidad y se cuestionaban en cuanto a su fe y se quedaban viendo a aquel resucitado andar, hablar. Le miraban tal vez tomar alimentos, respirar y seguir con pasión y con amor y fidelidad a Jesucristo. Y ellos decían, tal vez cuando le miraban, decían, este es el que hace 4 días estaba muerto, tardó 4 días muerto. Por esta razón, al verle andar, al verle respirar, al verle que ya no estaba muerto, ellos podían decir, verdaderamente, este resucitó de entre los muertos. Entonces muchos creyeron en Jesús debido a lo que estaban viendo y viviendo a un hombre que fue traído de la muerte. Estaban viendo a un hombre resucitado. Estaban viendo a un hombre que Dios le había dado vida. Este hombre era Lázaro. Cuando la gente te ve que tú has pasado de muerte a vida, cómo has dejado tus malos hábitos, cómo has dejado ese pecado que antes te agobiaba y te gobernaba, cuando has dejado todo aquello que antes te hacía conocer en el mundo como un hombre pecador, como una mujer pecadora, y han visto tu cambio, y han visto cómo has cambiado, y han visto cómo Jesucristo ha hecho ese cambio en tu vida. La gente entonces dice, verdaderamente, Cristo tiene poder. Me quiero detener un poquito. Esto estuvo glorioso. Esto estuvo maravilloso y precioso. Imagínense, por favor. Quiero que se imagine. Voy a usar un poquito la imaginación, porque vamos a llegar ahí al capítulo de Juan 12, versículo 43 y 44. Quiero que se lo imagine, por favor. Porque esto fue glorioso, fue hermoso, fue maravilloso. Tenían 4 días velando el cuerpo. Él estaba en el sepulcro. Los judíos acostumbraban a hacer un velorio por muchos días. Era el 4.º día. Me imagino que había una conversación muy tenue como la hay en todo velorio. No sé si ahí tomaban cafecito, pero ahí estaban y quizás se oían sollozos y algunos diciendo tal vez, ¿por qué no vino a Jesús? ¿Por qué no vino Jesús y le dio vida si Él ha resucitado a otras personas? Había llanto, había tristeza, había dolor, quizá un bullicio tenue como lo hay en cualquier velorio. Y súbitamente Jesús manda quitar la piedra. Y cuando Jesús indica y le dice a los hombres que quiten la piedra, se acerca Marta y le dice, Jesús, llegue ya. Tiene 4 días de fallecido. Y le voy a explicar en un momento más qué significa que tenía 4 días de haber muerto. Por fin quitan la piedra. Se ve el sepulcro y quiero que usted imagínese ese sepulcro. Era una cueva
oscura completamente. Una vez que quitan la piedra, me imagino a Jesús pararse frente al sepulcro y elevar sus ojos al cielo y orar al Padre y decirle al Padre: Padre, gracias te doy porque tú siempre me escuchas. Gracias te doy porque tu nombre será magnificado en esta hora. Una vez que terminó de orar con el Padre, sin duda alguna fijó sus ojos en el sepulcro. Y cuando él terminó de orar, tal vez aquellas personas que estaban alrededor y el bullicio, hubo un silencio ensordecedor en ese momento porque todos sus ojos estaban puestos en Jesús, mientras Jesús dirigía su vista al sepulcro. Y mientras Jesús volteó a ver el sepulcro, solamente se oyó una palabra de Jesús. Estas palabras fueron claves y él dice, me imagino ese silencio ensordecedor en ese momento. Y Jesús dijo estas palabras. Yo creo que Jesús tenía una voz muy fuerte porque él dice: Lázaro, ven fuera. Y toda la gente, expectativa del sepulcro. Todos viendo al sepulcro. Leeré algo que en mi imaginación puse. Al terminar, dirige su vista al sepulcro donde yace Lázaro muerto hace 4 días. Y Jesús en voz alta dice: Lázaro, ven fuera. Al instante hay un silencio ensordecedor de toda la multitud que está expectativa viendo al sepulcro. Y desde el fondo oscuro del sepulcro emerge una silueta que proyecta una sombra. Muchos al principio no dan crédito si es Lázaro o si no es Lázaro. Pero de repente ven que esta silueta empieza a avanzar, a caminar. Y algunos quizá de emoción dicen: es Lázaro y ha resucitado. Aquel Lázaro venía atado con vendas en sus manos y en sus pies. Y algunos decían: sí, es Lázaro, ha vuelto a tener vida. Y algunos dijeron: Lázaro está vivo, Jesús le resucitó. Este fue un hermoso momento, porque la palabra narra y dice de la siguiente manera: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Y el muerto revivió con el poder de Cristo Jesús. Como Lázaro, usted y yo estábamos muertos y no podíamos darnos vida por nosotros mismos. Lázaro estaba completamente muerto. No podía escuchar, levantarse ni salir por su propia fuerza. Dependía totalmente del poder de Cristo para volver a la vida. Marta dice: Señor, lleve ya porque es de 4 días. Atención, ese detalle indica que el cuerpo ya había entrado en un proceso de descomposición. En términos generales, hacia el 4.º día después de la muerte suelen observarse el inicio, el avance de descomposición por la acción de bacterias y enzimas del cuerpo propio. Producción de gases que pueden causar hinchazón, inflamación en el cuerpo, olor característico de la descomposición, cambios progresivos en la piel o en los tejidos. Desde la perspectiva del relato bíblico, esos detalles subrayan que Lázaro no estaba en un estado del que pudiera recuperarse de forma natural o mediante reanimación. El texto presenta entonces su regreso a la vida como un milagro realizado por el poder de Cristo Jesús. Usted es un milagro de Dios. Porque Jesucristo dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible.
Dios le dio vida a usted cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Nosotros también estábamos muertos espiritualmente. Recuerde que dice Hebreos 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte espiritual significa incapacidad para buscar a Dios, estar en condenación bajo el dominio del pecado y el poder del pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, hay incapacidad de producir vida espiritual por nosotros mismos. El único que nos da vida es Cristo Jesús. Jesús llamó a Lázaro y a Lázaro le dijo: ven fuera. Ese llamado poderoso produjo la vida que ordenaba. De la misma manera, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, usted y yo somos salvos. Su gracia no solo nos ofrece una oportunidad, nos resucitó espiritualmente cuando no podíamos ser vivos por nosotros mismos. Cristo nos dio vida a nosotros. Esta vida es la que produce fe. Llego al punto principal de mi predicación de esta noche. Juan capítulo 12, versículo 11. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro era una evidencia viviente del poder de Cristo. Su vida llevaba a muchos a creer en Jesús. Un creyente transformado sigue siendo un poderoso testimonio. Y toda la gloria pertenece a Dios. La resurrección de Lázaro mostró el poder de Cristo Jesús. Lázaro no salió de la tumba porque decidió vivir. Salió porque Cristo le dio vida con su palabra. Y del mismo modo, usted y yo tenemos vida gracias a Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Estoy terminando. Si hoy caminamos en fe, es porque primero Él nos llamó de la muerte a la vida. Toda la gloria es suya. Y nosotros somos ese testimonio de un Dios de poder. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerdo, hermanos, cuando yo era chamaco, era niño, hace poquito, mi padre, como vendía, era agente de seguros de vida. Recuerdo que frecuentemente estábamos saliendo a diferentes ciudades y recuerdo que siempre los martes y los jueves me llevaba, después de la escuela, me llevaba a él, iba en el carro, íbamos con él. Y en la tarde, ya cuando regresábamos, yo anhelaba estar en la casa, anhelaba estar ya en la ciudad, anhelaba yo estar ahí con mis amigos de la cuadra. Y recuerdo, algo tiene Tuxtla Gutiérrez, aparte que es muy hermosa la ciudad, que es muy bonita la capital de Chiapas. Recuerdo que cuando veníamos nosotros ya en el camino, ya estaba pardeando, ya estaba oscureciendo, y de repente yo miraba una luz a la distancia, y cuando miraba esa luz dentro de cerros, porque la ciudad de Tuxtla está en cerros, son varios cerros y está cubierta por cerros, está como en un valle. Es algo hermoso donde está la ciudad. Y recuerdo que íbamos llegando y cuando miraba yo ya el resplandor en el cielo, yo sabía que ya estaba cerca de la ciudad. Yo sabía que ya iba a llegar a mi casa. Yo sabía que estaba cerca de ella y me alegraba. ¿Sabe qué?
quiero decirle que usted es un testimonio viviente del poder de Cristo Jesús. Y así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Cristo Jesús. La mayor referencia del poder de Jesucristo es una vida transformada. Es una vida cambiada. Ha cambiado nuestra forma de vivir. Ha cambiado nuestra forma de pensar. Ha cambiado nuestra forma de ser. Nuestra reacción, y escuchen por favor, nuestra reacción a nuestras circunstancias y a la provocación, a la insinuación o cualquiera que quiera alterar nuestros nervios, no pertenecen a ellas. Nuestras reacciones pertenecen al Espíritu Santo. Dios te quiere cambiar. Y Dios quiere que tú muestres que realmente eres una vida nueva en Cristo. Hoy en la mañana hablábamos de que nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y como nueva criatura nosotros somos hombres resucitados y mujeres resucitadas. Y muchos van a creer como creyeron a través del milagro que Dios hizo en Lázaro. Porque Lázaro estaba vivo. Que pues pecaremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en ellos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido muertos al pecado, hemos pasado entonces de muerte a vida? Y si esa vida está en Cristo, usted y yo vamos a dar esa evidencia. Los líderes religiosos quisieron producir dos muertes, la de Lázaro y la de Jesús. Pero Dios transformó ese escenario. Lázaro siguió siendo un testimonio vivo y la muerte de Cristo se convirtió en el camino para la vida eterna de muchos que creían en Él y creyeron en Él. La voz de Cristo da vida, sin duda alguna. El mismo Señor llamó a Lázaro. Esa misma voz sigue llamando eficazmente a los pecadores por medio del Evangelio. Cristo nos amó, que Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. Y esa vida es una vida en abundancia y es vida eterna. El creyente debe vivir como alguien que ha pasado de muerte a vida. Ya no pertenece al sepulcro del pecado, sino que ha sido llamado a caminar en una vida nueva. Tú eres la referencia por la cual muchos conocerán el poder, el carácter y la santidad de Cristo Jesús. Tú eres la evidencia que Cristo puede regenerar, cambiar y transformar al más vil pecador. Tú eres el testigo que nadie puede silenciar porque Dios está contigo. Escucha, por favor. Me gusta a veces revisar varias versiones. La de nosotros es Reina Valera 60, pero hay una Reina Valera contemporánea. Y quiero que repitas conmigo el que comúnmente conocemos nosotros, que es Reina Valera 60. En 2 de Corintios 5:17. Te lo sabes, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, escucha qué dice la versión Reina Valera contemporánea. Tengo dos versiones. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Nueva traducción viviente. Esto significa, y es el mismo texto, y así dice el texto, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hay poder en Cristo. Cristo nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, usted y yo somos salvos. Alguien dice por allí, pastor, es que yo nunca he evangelizado a alguien. Es que nunca he llevado a los pies, tengo temor, tengo miedo, tengo nervios. Y lo sé por experiencia. Recuerdo la primera persona que yo llevé a los pies de Cristo, a una persona, me impactó tanto. Traigo aquí todavía ese joven alto que lo llevé a los pies de Cristo, y cuando terminamos la oración, él estaba llorando y me abrazó y me dijo gracias. Esa fue la primera persona que gané para los pies, para Cristo, para llevarlo a los pies de Cristo, y nunca se me va a olvidar. Pero yo estaba temblando, yo estaba nervioso, era un jovencito, aún no entraba al seminario. Yo estaba temblando, yo estaba nervioso, no sabía qué decirle. Pero sabes, no necesitas saber textos de memoria. No necesitas saberte todo lo que conocemos nosotros como el plan de salvación. El mayor poder para ganar a un alma para Cristo lo vemos hoy en Lázaro. Él no salió a predicar. Él no salió a dar un mejor sermón. Él no salió a decir a los cuatro vientos, Jesús me resucitó. Tan solo con su propia vida, con su existencia, muchos creyeron en el poder de Cristo Jesús. Tu vida es esto. Es verdad que el mundo nos observa, y mayormente a los cristianos. Nos están viendo. Somos cartas leídas por los hombres. Los hombres nos están viendo. Algunos rechazarán a Cristo, pero muchos vendrán a los pies de Jesucristo porque han visto su poder obrando en nosotros. Cuando Dios cambia tu vida, tú eres un testimonio que nadie podrá silenciar, porque hay poder en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta tarde.